Sí, doctor. Bien, Hola, doctor, se le escucha. muy bien. Continuaremos con el tema de la anterior clase y hoy vamos a hablar sobre el control o la regulación nerviosa de la circulación. Estábamos hablando sobre las características de la inervación de los vasos sanguíneos. Como ustedes recordarán por anatomía, los vasos sanguíneos están inervados por el sistema nervioso simpático. El parasimpático no tiene ninguna función en la regulación de la regulación nerviosa de los vasos. Solamente fibras simpáticas llegan hasta las arteriolas y las venas, también a las arterias, desde luego. Cuando hay una estimulación simpática, se va a producir una vasoconstricción, una estimulación total del simpático va a producir contracción en arterias, arteriolas, vénulas y venas. Ahora, los capilares no tienen ningún tipo de inervación, porque los capilares solamente tienen una capa de células endoteliales. ¿Qué es lo que inervan los nervios simpáticos? La capa muscular, el músculo liso que tienen las arterias, las arteriolas, las vénulas y las venas. Como los capilares no tienen músculo liso, no hay inervación simpática ni parasimpática de los capilares. Ahora, cuando hay una estimulación simpática, una excitación simpática, se produce vasoconstricción. Cuando hay una inhibición simpática, se produce vasodilatación. Por eso es que no hay necesidad de una acción contrapuesta de otro sistema o del parasimpático, por ejemplo, para la vasodilatación. Si el simpático produce vasoconstricción, el propio sistema simpático también va a producir vasodilatación, inhibiendo, enviando señales inhibidoras hacia los músculos lisos de los vasos. Bien, a nivel de las arterias y arteriolas, cuando hay una estimulación simpática, aumenta la resistencia, porque las arterias y las arteriolas lo que hacen es, en su función principal, es conducir la sangre hacia los capilares y conducir esta sangre a presiones altas, como ya sabemos. Entonces, cuanto mayor es entonces la contracción, va a haber mayor presión y va a esto, mayor contracción básicamente, y esto va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo, ¿no? Y se va a producir una resistencia periférica, va a disminuir la velocidad y la cantidad de flujo sanguíneo que se dirige hacia un territorio. Cuando hay, en cambio, estimulación simpática a nivel de las venas, esta estimulación simpática disminuye el volumen que está, de sangre que está en las venas también, porque al contraerse las venas hay menos sangre en estas, pero esta sangre es impulsada hacia la aurícula derecha. A esto permite que aumente el retorno venoso, y si aumenta el retorno venoso va a aumentar el gasto cardíaco. Esto va a permitir entonces en última instancia que aumente la función de bomba del corazón. Una inhibición simpática en cambio va a hacer que se dilaten las venas, a nivel de las venas, estas se van a dilatar. Si se dilatan va a haber mayor volumen en las venas y va a disminuir el retorno venoso. Recuerden que las venas tienen una función clave de ser reservorios de sangre. ¿Para cuándo tenemos ese reservorio? Para cuando es necesario aumentar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco puede aumentar de 5 litros por minuto hasta 13 litros por minuto en una persona normal, sin una preparación física, digamos, extra, pero en un deportista el gasto cardíaco puede subir a 17, a 20, 25 o 35 litros por minuto en casos de exigencia extrema en deportistas que exigen al máximo su rendimiento físico, ¿no? Entonces,
es una función clave de las venas tener esa reserva para aumentar el gasto cardíaco. Pero también esta reserva nos sirve, como hemos hablado ya varias veces, en casos de hemorragia. Tenemos 1 litro de sangre extra en las venas que puede ser utilizada cuando perdemos sangre en una hemorragia. Bien, ahora, ¿cómo es la inervación simpática del corazón y de los vasos? Primero hablaremos de, de la inervación simpática del corazón. Como recordarán, las fibras simpáticas del corazón llegan a las aurículas y también a los ventrículos. En las aurículas estimulan al nódulo sinusal y al nódulo sinoauricular. Esto hace que aumente la frecuencia cardíaca. Una estimulación simpática a nivel de los receptores beta 1 adrenérgicos, produce un aumento en la conductibilidad del sodio, lo que hace que aumente la despolarización del nódulo sinusal, y con el aumento de la despolarización del nódulo sinusal se aumenta la frecuencia cardíaca. Por otro lado, también el, el simpático inerva el músculo liso, o el músculo cardíaco, perdón, el músculo cardíaco, tanto de la aurícula como del ventrículo. También actúa sobre receptores beta 1, receptores adrenérgicos beta 1, con los que aumenta, en este caso aumenta el flujo de calcio desde el líquido extracelular. El calcio, al ingresar en el músculo, aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces, vean, una estimulación simpática del corazón, como ya hemos visto, tanto cuando hemos hablado de cardíaco como cuando hemos hablado de parasimpático, o perdón, de simpático y parasimpático. Una estimulación simpática potente del corazón aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza y el volumen cardíaco. Aumenta la fuerza de contracción y el volumen cardíaco. Bien, el parasimpático, en cambio, no tiene acción sobre los vasos. No hay fibras del parasimpático que lleguen hacia los vasos, pero sí tiene una acción importante a nivel del corazón, pero tampoco actúa a nivel de todo el corazón. Las fibras parasimpáticas apenas llegan, como ustedes pueden ver, el vago, por acá en esta línea punteada, llega hasta las aurículas y específicamente inerva los dos nódulos, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. ¿Cuál es la acción del parasimpático en estos dos nódulos? Los inhibe. Lo que hace es aumentar la conductancia del potasio, se aumenta la salida de potasio del interior del nódulo y el nódulo sinusal queda inhibido, es decir, queda hiperpolarizado por esta causa, y esta inhibición va a conducir a a un importante descenso de la frecuencia cardíaca y bradicardia cuando hay una estimulación parasimpática. Y hay también un descenso de la contractilidad cardíaca, pero no es por acción del parasimpático, no es una acción directa, sino es una acción indirecta debido a este descenso de la frecuencia cardíaca. Bien, ahora, el simpático tiene un sistema vasoconstrictor muy importante. Es el único que inerva los vasos y va a producir una estimulación simpática, la contracción de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos tenemos receptores alfa 1, receptores adrenérgicos alfa 1, que también, cuando tienen una estimulación simpática, aumentan el flujo de calcio hacia el interior de la fibra del músculo liso, tanto de arteriolas y venas y vénulas, ¿no? Entonces, el calcio en el músculo liso viene desde el líquido extracelular, entonces aumenta el flujo de calcio desde el líquido extracelular, y con el aumento del calcio al interior del músculo liso vascular, aumenta la contracción. Entonces, hay un sistema vasoconstrictor potente a nivel de los vasos.
También este sistema vasoconstrictor es potente a nivel de los vasos que están en los riñones, en el vaso, en los intestinos, en la piel, y tiene una menor capacidad de producir vasoconstricción en los músculos y el cerebro. Después vamos a analizar mejor estas características de vasoconstricción en los diferentes territorios. ¿Vean? Cuando hay una estimulación simpática en especial, hay una vasoconstricción potente a nivel de las vísceras. Toda la sangre que está en las vísceras disminuye la cantidad de sangre que se dirige a las vísceras. Solamente llega la cantidad mínima necesaria para que las células de estos tejidos, del estómago, del intestino, del hígado, del vaso, de los riñones, para que las células de todos estos órganos reciban la cantidad mínima de sangre indispensable para que puedan cumplir sus funciones sin sufrir, desde luego. Pero toda la sangre que se evita que vaya hacia los vasos se distribuye hacia los músculos y el cerebro cuando hay una estimulación simpática. Entonces, por eso es muy potente a nivel de estas zonas del organismo y menos a nivel de los músculos y el cerebro. Bien, ahora, el simpático es y el sistema nervioso autónomo en general, aunque lo llamamos sistema nervioso autónomo de la vida vegetativa, no es totalmente autónomo, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho es regulado por centros, organizaciones neuronales, centros neuronales que están a nivel del tronco del encéfalo, que están a nivel de el hipotálamo, y desde aquí parten impulsos nerviosos que van a regular la acción tanto del simpático como del parasimpático. ¿Ven? Para empezar, tenemos un centro vasomotor en el cerebro. Este centro vasomotor transmite impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos que se dirigen hacia el corazón. Estos impulsos parasimpáticos que van hacia el vago, ¿no? Tienen un efecto directamente de inhibición de la frecuencia cardíaca a nivel del nódulo sinusal. Cuando tiene que disminuir la frecuencia cardíaca por algún motivo, entonces desde este centro vasomotor se impulsan o se originan estímulos que parten hacia el corazón específicamente. Pero también este centro vasomotor transmite impulsos simpáticos a través de la médula espinal, ya no a través del vago, desde luego, sino a través de la médula espinal, de los nervios periféricos, de los nervios simpáticos, hacia las arterias, hacia las arteriolas, hacia las venas y también hacia el corazón, desde luego. Y vean, tenemos entonces en este centro vasomotor una zona vasoconstrictora que envía impulsos simpáticos hacia las arterias, arteriolas y venas para que se contraigan. Tenemos una zona vasodilatadora, también desde estos mismos centros simpáticos también transmiten impulsos simpáticos, pero ya no son impulsos simpáticos excitadores, sino son impulsos simpáticos inhibidores para que se produzca una vasodilatación. Y finalmente tenemos una zona sensitiva. ¿Ven? Si ustedes observan todo el centro vasomotor, está ubicado entre el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Ahora, este centro vasomotor, además, recibe impulsos desde zonas más altas del sistema nervioso, desde el hipotálamo e incluso desde la corteza cerebral, ¿no? Aunque no son impulsos que van a
controlar directamente al sistema o al centro vasomotor, son impulsos que los regulan, ¿no? En determinadas situaciones para que la circulación de la sangre sea adecuada y que pueda satisfacer las variadas y diversas necesidades del organismo, porque no siempre estamos en reposo, o no siempre estamos en actividad física, o no siempre estamos en actividad mental, o no siempre estamos en digestión. Entonces, vean, hay diversas situaciones, actividades del organismo que tienen que ser reguladas desde o que necesitan de una regulación circulatoria. Cada una de estas actividades va a necesitar de una regulación de la circulación, que vaya más o menos sangre a los diferentes órganos. Bien, ahora tenemos un tono vasoconstrictor simpático por el centro vasomotor, ¿no? La zona vasoconstrictora, entonces, esta zona que está aquí en la protuberancia, va a transmitir señales hacia las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas. ¿Para qué? Para producir descargas lentas continuas que tienen una velocidad entre medio y 2 impulsos por segundo. ¿Cuál es el objetivo de este tono vasoconstrictor? Ya el término tono nos indica que estos impulsos de descargas lentas y continuas mantienen un estado de contracción de los vasos. Los vasos normalmente tienen un estado de contracción, de ligera contracción. Ese estado de ligera contracción puede ser modificado por el simpático. Puede aumentar el estímulo simpático y contraerse más el vaso. O puede disminuir el impulso simpático, inhibirse el sistema simpático y dilatarse el vaso desde ese estado de tono vasoconstrictor. Entonces, al igual que el músculo esquelético y el músculo liso, recuerdan, tiene estos músculos un tonismo, tanto el músculo esquelético como el músculo liso. En este caso, el músculo liso de los vasos tiene un estado de tonismo. Este estado de tonismo es una contracción permanente, ¿no? Que se mantiene durante todo el tiempo. Si estamos en reposo, por ejemplo, no estamos haciendo nada, todos los vasos del organismo tienen un nivel de contracción que se mantiene durante todo el tiempo. Cambiamos de actividad y entonces algunos vasos pueden dilatarse y otros pueden contraerse, porque hemos cambiado de actividad, pero desde ese nivel de tono vascular. Fíjense, si las arterias y las arteriolas mantienen una presión arterial de 100 milímetros de mercurio. Esta presión media, ustedes pueden ver la gráfica, la presión media se mantiene gracias a ese tono vascular, ¿no? Que está en todos los vasos. ¿Qué sucede durante una anestesia espinal? Cuando introducimos lidocaína en la médula espinal, estamos inhibiendo todas las señales nerviosas que salen y que llegan a la médula espinal. Por eso se produce esta anestesia espinal. ¿Qué es lo que le sucede al paciente con anestesia espinal? Deja de sentir dolor. ¿Por qué? Porque los impulsos sensitivos y cualquier otra sensación, ¿no? No solamente dolor, todos los impulsos sensitivos que están llegando al asta posterior quedan bloqueados. También el paciente es incapaz de mover las piernas, por ejemplo, ¿no? Queda paralizado de una buena parte del organismo, no puede moverlas durante el estado de anestesia espinal. Entonces, ¿por qué? Porque todos los impulsos nerviosos que salen desde la asta anterior de la médula hacia las motoneuronas también quedan inhibidos, entonces el paciente no puede mover los músculos. Y finalmente, también hay una inhibición de la salida de
del estímulo nervioso simpático. Sabemos que el simpático, al abandonar la médula, lo hace desde el asta intermedio anterior, ¿no es verdad? Y estas fibras del simpático se unen a las fibras nerviosas de los nervios raquídeos para abandonar la médula y abandonan junto a este paquete a este paquete nervioso. Entonces, también el simpático al salir de la médula espinal es inhibido. Y fíjense qué ocurre con esa inhibición. Todos los pacientes que van a tener este tipo de anestesia espinal van a disminuir, la presión va a caer directamente, sufren hipotensión. ¿Por qué? Porque toda la estimulación simpática, incluida la que mantiene el tono vasoconstrictor, el tono vasomotor, digamos, ¿no? Va a caer. Y fíjense, va a caer a unos 50 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces el paciente entra en hipotensión. Por eso los anestesiólogos saben esto y se tienen que encargar de mantener la presión del paciente alta, porque con una presión así el paciente está en hipotensión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que, fíjense, si en este... Buen día, disculpe por cortarle. A mi compañero se le cortó el internet, Daniel Jiménez y Yulisa Quinteros. Ya, muy bien, los voy a aceptar. Ah, Daniel Jiménez, ya, creo que ya está. Bien, entonces, si ustedes observan en este experimento, si hacemos una anestesia espinal, la inhibición entonces de las señales nerviosas simpáticas que salen desde el asta intermedio lateral, ¿ven? Van a caer la presión arterial. Pero ¿qué sucede si a este individuo le ponemos una inyección, le administramos una ampolla de norepinefrina? La norepinefrina es un fármaco que actúa exactamente igual que la noradrenalina o norepinefrina, solo que esta es sintética, viene en ampollas, se puede administrar por vía intravenosa. Fíjense cómo la norepinefrina inmediatamente eleva la presión arterial, lo que nos está demostrando que el tono vasoconstrictor normal del organismo se mantiene gracias a estas continuas señales que salen desde el simpático. Esta es una acción importante para mantener la presión arterial media, ¿no? Este tono vasoconstrictor también se conoce entonces como tono vasomotor. Bien, ahora, este centro vasomotor, entonces, es el que va a controlar la actividad de los vasos, pero también del corazón, ¿no? Por eso se llama centro vasomotor. Eh, eh, si ustedes observan estas porciones laterales del centro vasomotor, hay dos agrupaciones neuronales, ¿no? Unas dos en la parte superior, que son el centro vasoconstrictor, y dos en la parte inferior, el centro vasodilatador. El centro vasoconstrictor en realidad está a nivel de la protuberancia. Si recuerdan, la mayor parte de los estímulos excitadores, ya sean del músculo esquelético, del propio cerebro, cuando hemos visto neuro, parten de centros nerviosos que están en las estructuras más superiores, prácticamente a nivel de la protuberancia. En cambio, las señales inhibidoras parten de estructuras más inferiores que están a nivel de la parte superior del bulbo raquídeo. En este caso también, fíjense, este es un centro vasodilatador que también controla al simpático. Este controla al simpático y este también controla al simpático. Pero este lo que hace es producir inhibición del centro vasoconstrictor. Cuando este centro se activa, el centro vasodilatador inhibe al centro vasoconstrictor y que va a producir una inhibición de
la actividad simpática, ¿no? También va a controlar al corazón, no solamente a los vasos, sino también va a controlar al corazón. Ahora, fíjense, este centro, todo el centro vasomotor, tiene un centro, el centro cardioinhibidor. Este centro cardioinhibidor está más relacionado con el sistema parasimpático. ¿Por qué? Y fíjense, también este centro cardioinhibidor está en la parte inferior del centro, del todo el centro vasomotor, a nivel de la unión entre la parte superior del bulbo raquídeo y de la protuberancia, ¿no? Este centro cardioinhibidor, a través de los vagos, transmite impulsos inhibidores hacia el corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca en especial y también la contracción. Bien, ahora, estos centros, como les decía hace un momento, no actúan solos, tampoco actúan independientemente de señales sensitivas que llegan desde otros centros que controlan a su vez al centro vasomotor. ¿Ven? El centro vasomotor va a estar bajo estímulos o bajo control directa del hipotálamo, ¿no? Que ejerce efectos tanto excitadores como inhibidores, y también de la corteza cerebral, en especial desde la zona motora de la corteza cerebral, que también envía, como ustedes pueden ver, señales excitadoras e inhibidoras para controlar al centro vasomotor. Entonces, ahora, el hipotálamo, como ustedes recordarán, es un centro que está a cargo del control de todas las, digamos, las actividades relacionadas con la vida vegetativa. Por ejemplo, si hace frío, ¿no? Si sentimos frío, porque está el ambiente demasiado helado, ¿no? Baja 8 grados, 9 grados la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente esa temperatura desde los receptores periféricos que tenemos para la temperatura, recuerdan, terminaciones nerviosas libres que están en la piel, se envían señales hasta posterior de la médula. De aquí va a subir esta señal hasta el hipotálamo. Y en el hipotálamo va a haber centros también que van a controlar, van a recibir estas sensaciones de frío, ¿no? De temperatura fría. Entonces, el hipotálamo, este centro termorregulador que tiene el hipotálamo, va a actuar a través de dos vías para mantener la temperatura constante en el organismo. Necesitamos mantener 37 grados centígrados. ¿Qué hace el hipotálamo en ese momento? Por una parte, envía señales a este centro vaso cardiorregulador y vasoregulador, ¿no? El centro vasomotor. ¿Para qué? Para que se contraigan todas las arteriolas, las metaarteriolas de los vasos que están en la piel, para evitar que fugue el calor hacia el exterior y conservar el calor en el interior del organismo. Pero no solamente hace eso, sino que además activa toda una cantidad importante de hormonas que están directamente relacionadas con aumentar el metabolismo basal, con incrementar las reacciones bioquímicas, las reacciones metabólicas en el organismo, para que el organismo aumente su temperatura y regule la temperatura con el exterior, de tal suerte que siempre nuestro organismo tenga 37 grados centígrados, haga frío o haga calor. Si ocurre que hace calor, este centro va a producir una gran cantidad de también estímulos, el centro vasoregulador y cardiorregulador del hipotálamo, para, en este caso, enviar señales hacia el centro vasomotor para que se produzca vasodilatación. Y entonces
la vasodilatación en las arteriolas de la piel va a producir que haya un aumento del flujo sanguíneo, haya sudoración, haya pérdida de calor y a través del sistema hormonal disminuir al máximo el metabolismo en el organismo, disminuir la liberación de hormonas metabólicas. Fíjense cómo estos centros del hipotálamo, que son el hipotálamo, por eso es la central de mando de la actividad vegetativa del organismo, el hipotálamo está recibiendo señales de todas partes del organismo y desde ahí, desde los centros que tiene, envía también a su vez señales a otros centros nerviosos para regular las funciones. Entonces, el hipotálamo va a regular las funciones del centro cardio o circulatorio o del centro vasomotor, enviando señales de excitación o de inhibición. Pero también el área motora, desde la corteza cerebral. Recuerdan, desde aquí nacen los impulsos nerviosos para poner en actividad los movimientos musculares, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros realizamos una actividad muscular, no solamente el estímulo parte hacia los músculos para que estos músculos se muevan, sino también parte de ese estímulo que se origina en el área motora se dirige hacia el el sistema límbico y también hacia el área cardiocirculatoria para que desde aquí vayan impulsos nerviosos para aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos, si va hacia ciertos grupos musculares, si voy a correr hacia mis piernas, si voy a, qué sé yo, mover los brazos para a activar, no sé, hacer ejercicio solo con los brazos, entonces aumentar el flujo sanguíneo hacia los brazos. Entonces, vean como ustedes pueden ver, mecanismos complejos, no es solo un mecanismo el que va a permitir que se regule el flujo sanguíneo hacia los diferentes órganos. No es solo el centro vasomotor, no es solo el simpático o el parasimpático, sino que interviene en el hipotálamo y también la corteza cerebral, que puede inhibir o excitar, ¿no?, a los vasos para producir aumento o disminución del flujo sanguíneo. Bien, ahora, el simpático, como sabemos, actúa directamente a través de un neurotransmisor, que es la noradrenalina. La noradrenalina se segrega en las terminaciones postganglionares de todo el sistema simpático, excepto de estos que van a los vasos sanguíneos de la piel, de los músculos piloerectores y de las glándulas sudoríparas, ¿no? Pero la noradrenalina actúa directamente sobre receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso, provocando vasoconstricción. De todo el resto del organismo, todos los vasos, excepto los vasos de la piel, van a ser activados, o sea, van a ser contraídos gracias a la acción de la noradrenalina. La noradrenalina, a través del sistema de la fosfolipasa C, va a producir vasoconstricción. Pero no solamente actúa esta noradrenalina que se segrega a nivel de las neuronas postganglionares del simpático, sino también que la médula suprarrenal tiene una relación directa con el sistema vasoconstrictor simpático, porque la médula suprarrenal, como ustedes recordarán, segrega tanto noradrenalina como adrenalina. Y esta adrenalina y noradrenalina segregada por la médula suprarrenal no va directamente a los receptores alfa o beta adrenérgicos, sino que es vertida en la sangre circulante. Esta noradrenalina y adrenalina entonces circula por todo el organismo.
y produce una vasoconstricción generalizada, produce aumento de la fuerza de contracción del corazón, produce aumento de la frecuencia cardíaca. Cada vez que la médula suprarrenal entonces se activa y empieza a segregar mayor cantidad de adrenalina y noradrenalina, todo el sistema cardiocirculatorio se activa. Hay vasoconstricción en los vasos, hay aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción. Pero también hay que recordar que en algunos tejidos la noradrenalina produce vasodilatación, porque actúa sobre receptores beta 2. Estos receptores beta 2, ¿dónde están? En las arterias que penetran, en las arteriolas en realidad, que penetran en el interior del músculo cardíaco, por ejemplo, en las arteriolas endocárdicas. Aquí hace falta que cuando hay una estimulación cardíaca, más bien haya vasodilatación, porque el músculo cardíaco requiere mayor cantidad de sangre. Y si hay vasoconstricción acá, fíjense, más bien se le va a quitar de flujo sanguíneo, menos oxígeno, menos nutrientes para un músculo que está en aumento de su actividad. Lo mismo ocurre con el músculo liso o con el músculo esquelético. Cuando el músculo esquelético aumenta su actividad, como hemos visto, también hay unos receptores beta 2 a nivel de las arterias que penetran, las arterias intramurales. Estas arteriolas intramurales tienen estos receptores beta 2 que lo que hacen es producir vasodilatación. Excepto entonces en esas arteriolas, tanto a nivel del corazón como a nivel del músculo esquelético, la adrenalina y la noradrenalina lo que hacen es producir vasoconstricción. Además, en el corazón producen aumento de la fuerza de contracción y aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, hay una función importante del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial. Así como el organismo necesita aumentar el flujo sanguíneo de manera inmediata, si nosotros empezamos a correr, nuestros músculos necesitan más sangre, más oxígeno, más nutrientes, entonces también, y ese flujo sanguíneo aumenta en segundos, como hemos visto ya, pero también para que pueda haber un aumento en general de el flujo sanguíneo hacia los músculos, por ejemplo, que necesitan correr, tiene que haber cambios a nivel de todo el sistema cardiocirculatorio. Tiene que aumentar la presión arterial, tiene que aumentar la función de bomba del corazón, ¿no? Entonces, también, no bien, si estamos echados con una presión media de 100 milímetros de mercurio, con la cantidad, con 5 litros de gasto cardíaco que se están distribuyendo, como ya hemos visto en el cuadro de la anterior clase, en los porcentajes adecuados a cada tejido para que estos cumplan sus funciones mínimas, ¿no? Estamos en reposo, tranquilos ahí. ¿Qué sucede cuando nos paramos y empezamos a correr? Tiene que haber cambios en todo el sistema cardiocirculatorio, tiene que aumentar el flujo sanguíneo, tiene que aumentar la presión arterial y tiene que subir la presión arterial. ¿Ven? Y esos cambios ocurren en segundos, no estamos hablando de cambios que van a ocurrir a la tarde o después de una hora, tienen que en ese mismo momento que nos hemos parado y hemos empezado a correr, tienen que producirse todos esos cambios. Tiene que haber funciones vasoconstrictoras que contraigan los vasos sanguíneos de numerosos territorios y también estímulos cardíacos que lleguen hacia el corazón y que el corazón empiece a funcionar con mayor rapidez y con mayor fuerza de contracción. Además, en ese mismo momento se tiene que producir una inhibición de las señales inhibidoras vagales, porque el vago también
cumple, cuando estamos en reposo, está cumpliendo una función, enviando señales inhibidoras hacia el corazón para mantener la frecuencia cardíaca dentro de los límites de la normalidad. Entonces hay que inhibir al vago para que el vago no frene la acción del simpático, ¿no? Fíjense, todos estos cambios que se producen a nivel del sistema cardiocirculatorio. Ahora, ¿cuáles son los cambios que van a aumentar la presión? Si todas las arteriolas de la circulación sistémica se contraen, va a aumentar la resistencia periférica, va a aumentar la oposición a que la sangre circule por un territorio determinado. Si las venas, además, se contraen con fuerza, va a desplazar gran cantidad de sangre hacia el corazón y va a aumentar el volumen de sangre en el corazón. Además, el sistema nervioso autónomo estimula directamente también al propio corazón, lo que también potencia la bomba cardíaca. Ahora, fíjense qué interesante es esto. Cuando todas las arterias y las arteriolas en especial de la circulación sistémica se contraen, va a aumentar la resistencia. Y esta resistencia, ¿qué hace? Lo que provoca es que disminuya el flujo sanguíneo, porque es una resistencia a la circulación. Esta resistencia no es a ninguna otra cosa más que a la circulación. Cuando un vaso tiene este diámetro, va a tener la resistencia de 1, pero si tiene este diámetro, va a tener este diámetro, ¿vean? La mitad, va a tener una resistencia de 2. ¿No es verdad? Va a aumentar la resistencia, va a dificultar el retorno. Eso ocurre en las arteriolas. Ahora, en cambio, en las venas, estas venas que tenían un diámetro determinado, ¿no? Y que contienen un volumen de sangre, se van a contraer, y al contraerse van a tener necesariamente que disminuir el volumen de sangre que contienen. ¿Y hacia dónde va a ir esa sangre? Esa sangre va a ir hacia la aurícula derecha y va a aumentar entonces el volumen de retorno venoso. Toda la sangre que llega a la aurícula derecha aumenta el retorno venoso. Ahora, esta cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha es aceptada por la aurícula derecha se contrae y luego va a pasar hacia el ventrículo derecho. También el ventrículo derecho va a aceptar esta cantidad de sangre dentro de los límites fisiológicos. Recuerdan, está el mecanismo de Frank-Starling, el ventrículo derecho se va a distender más y va a, además, contraerse con más fuerza para poder impulsar esa sangre. Eso es el mecanismo intrínseco del corazón. Pero aquí el simpático juega un papel clave, porque aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Entonces, contribuye a aumentar en mayor medida todavía la respuesta del corazón al aumento del retorno venoso. Entonces, le permite al corazón poder bombear toda la sangre que está llegando desde las venas hacia las arterias. Bien, esta respuesta que acabamos de ver es inmediata casi. Prácticamente en segundos el sistema simpático se activa. ¿Verdad? La estimulación del simpático puede aumentar hasta 2 veces de lo normal la presión arterial en un tiempo de 5 a 10 segundos. Esto hace que inmediatamente reaccionemos a un estímulo. No sé si recuerdan cuando hablamos del sistema autónomo y del sistema simpático y parasimpático, había un sube y baja, ¿no? En el que en la parte baja del sube y baja hay un individuo durmiendo y en la otra figura ya el sub y baja está en la parte alta
pero el individuo despierto, asustado, porque hay una serpiente. Fíjense, eso es lo que nos ocurre. Estamos durmiendo felices, echados en nuestra, no sé, en el suelo, en la cama, en una hamaca, y aparece una serpiente. No nos quedamos tranquilos contemplándola como si fuera un pajarito, un ruiseñor. Nos ponemos en tensión, tratamos de escapar, de defendernos, porque sabemos que es una amenaza con a nuestra vida. Y fíjense, es una respuesta inmediata. Y para eso, para responder a ese estímulo, tiene que estar todo este mecanismo de aumento de la presión arterial del sistema simpático. Por otro lado, una vez que si entramos en reposo, puede haber una inhibición también de la presión arterial media a la mitad, pero esta inhibición de la presión no es tan rápida como la activación. La activación es casi inmediata, ¿vean? En 5 a 10 segundos puede duplicarse la presión arterial. En cambio, la inhibición puede bajar a la mitad en 10 a 40 segundos, mucho más lentamente que cuando nos activamos, cuando nos ponemos en estrés, ¿no? Bien, volvemos. Ahora, ¿qué ocurre durante el ejercicio? En el ejercicio puede aumentar en un 30 a un 40% la presión arterial. Esto es normal, que de una presión media de 100 milímetros de mercurio aumente hasta 130 milímetros de mercurio. No estamos hablando de una situación patológica. Cuando aumenta la presión en reposo, ahí estamos hablando de una hipertensión, que ya es una patología. Estos aumentos de la presión arterial durante el ejercicio, durante el estrés, son normales, tienen que además aumentarse porque de esta manera los músculos, el cerebro, el corazón van a recibir una cantidad de flujo sanguíneo mayor del que se recibe en el reposo. Ahora, una cosa importante que tenemos que recordar es que estos cambios aumentan la presión arterial cuando entramos en actividad, para que ciertos grupos de músculos y el cerebro y el corazón reciban mayor cantidad de sangre. Ahora, dice, cuando todas las arterias de la circulación se contraen, aumenta la resistencia. Esto pareciera contradictorio, ¿no? Si se aumentan las resistencias, se contraen y los músculos, el cerebro, el corazón que necesitan más sangre, también van a estar contraídos. Esto no sucede en la realidad. Estos cambios se van a dar no en los tejidos que han aumentado su actividad metabólica, porque recuerdan ahora la clase de unas 2 o 3 clases anteriores, cuando hemos hablado del control local del flujo sanguíneo, aquí en los músculos, el cerebro, el corazón, cuando empiezan a producir, aumentan su actividad metabólica, son independientes de estos cambios, el flujo sanguíneo hacia esos órganos, son independientes de la presión arterial. ¿Por qué? Porque estos órganos están produciendo adenosina, están produciendo dióxido de carbono, están produciendo iones hidrógeno, están produciendo iones potasio, que son sustancias vasodilatadoras, ¿recuerdan? Entonces ahí se produce una vasodilatación local, dominan estas sustancias vasodilatadoras, si quieren. Además también la otra teoría nos dice que con que baje el oxígeno, la saturación de oxígeno en un territorio determinado es suficiente para que aumente el diámetro de los vasos y se produzca vasodilatación. Entonces, fíjense, en los tejidos que aumentan su actividad, por ejemplo, durante el ejercicio, durante el estrés, ¿qué tejidos aumentan la actividad? Los músculos, el corazón, el cerebro, todo el sistema nervioso para estar atento. Entonces, durante este momento, ahí se producen estas sustancias vasodilatadoras, ahí se
se produce la disminución de la saturación de oxígeno. Todos estos elementos que contribuyen a que haya vasodilatación. Entonces, hacia estos órganos se encamina una gran cantidad de sangre. En cambio, hay una vasoconstricción en todos los restos de los órganos. Volvamos a una diapositiva anterior, entonces. ¿Dónde está? Aquí. Vean, dice, el efecto de vasoconstrictor simpático es especialmente potente en los riñones, el vaso, intestinos, piel. Estos órganos, durante el estrés, durante el ejercicio, no necesitan recibir mayor cantidad de sangre que la mínima necesaria para que cumplan con sus funciones metabólicas y no sufran daño. Entonces aquí va una mínima cantidad de sangre. Todo el resto de la sangre se encamina hacia los músculos, hacia el cerebro, hacia el corazón. Y en estos también, vean, el tono vasoconstrictor simpático es menos potente a nivel de los músculos y el cerebro y el corazón. Y de hecho, a nivel de estos órganos están dominando los aspectos metabólicos, porque han aumentado el metabolismo, ¿no? Bien, entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta que cuando se aumenta, cuando el organismo requiere aumentar la presión, ¿no? Van durante el ejercicio, ¿no? Aquí, durante el ejercicio, va a aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos, hacia el cerebro y hacia el corazón. Esto por la vasodilatación local, porque cada tejido controla su flujo sanguíneo. Recuerden, ese es un principio de la circulación que ya lo hemos venido viendo desde hace tiempo. Y eso es independiente de la presión arterial. Luego, esto entonces, esta vasodilatación se produce por el aumento de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Pero además, vean, hay una elevación simultánea de la presión que va a también actuar sobre estos órganos, sobre estos vasos, ¿no? Que están en los músculos y en el cerebro y en el corazón, aunque no van a producir vasoconstricción, pero sí va a aumentar la presión. Entonces, todas estas dos fuerzas combinadas, la vasodilatación, que va a aumentar el flujo, si aumenta el flujo, aumenta la presión. Con el solo aumento del volumen ya sabemos que aumenta la presión. Vamos para recordar esto, la presión arterial es igual a flujo por resistencia, ¿no? Flujo es el volumen. Cuando hay vasodilatación, aumenta el volumen, va a aumentar la cantidad de sangre que está llegando hacia los músculos, hacia el cerebro. Entonces, aumenta el flujo, ¿no es verdad? Y aumenta la presión. Pero además, el estímulo simpático también se da en estos vasos, aunque estén vasodilatados debido al incremento del metabolismo, también van a recibir estímulos simpáticos que van a aumentar la resistencia. Entonces, fíjense, por las dos vías, por el volumen debido a la vasodilatación y por la propia estimulación simpática, por la resistencia, va a aumentar la presión arterial durante el ejercicio. No sé si les queda claro esto. Esto es importante que comprendan qué es lo que ocurre a nivel de estos vasos que llegan a los órganos que más requieren durante el ejercicio. ¿Y por qué aumenta la presión? Y es normal que aumente, y tiene que aumentar. Si no aumenta, los órganos no reciben la suficiente cantidad de sangre. Además, vean, en las venas
tiene que haber un aumento de la presión. ¿Para qué? Para que aumente el gasto cardíaco. Después vamos a analizar más en detalle. Después vamos a hablar mucho del gasto cardíaco y del retorno venoso. Y vamos a ver estas variables que son muy importantes en la circulación. Bien, ahora, otros tipos de estrés también producen el incremento de la presión. Fíjense, cuando estamos sometidos a una emoción intensa, no sé, una emoción psicológica puede ser, ¿no? El miedo, por ejemplo, hace que la presión puede aumentar al doble de lo normal en segundos. ¿Para qué aumenta la presión arterial hasta el doble de lo normal cuando tenemos miedo? Cuando tenemos miedo es porque hay un estímulo que nosotros consideramos como peligroso, que pone en riesgo nuestra integridad, nuestra vida, ¿no? Que puede producirnos daño. Entonces, todo nuestro organismo reacciona ante ese estímulo. A eso se conoce como reacción de alarma, ¿no? Y aumenta la presión arterial para que se aporte sangre de manera inmediata a cualquiera o a todos los músculos que requiera nuestro organismo para poder responder a ese estímulo que nos ha hecho entrar en alarma. Una respuesta a ese estímulo puede ser huir, escapar del lugar del estímulo que nos produce miedo. U otro puede ser enfrentar finalmente al estímulo que nos produce miedo. Pero vean, nuestro organismo tiene que estar directamente preparado para poder dar una respuesta al estímulo, ya sea huir o enfrentar al estímulo. Ahora, este, eh, también hay un estrés que, digamos, no es producido por una situación eh, 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 concreta, ¿sí? O sí, concreta también, pero no es una situación momentánea, no, no es que estamos caminando por la calle y vemos que alguien nos quiere asaltar y entonces entramos en estrés y aumenta nuestra presión para escapar o defendernos, gritar, pedir auxilio, no sé, sino que son estrés producidos generalmente por el trabajo, por situaciones emocionales, por situaciones de responsabilidades, ¿no? Y hay personas que tienen también por el tipo de personalidad o que tienen, suelen vivir con un estrés permanente. Fíjense, esta presión, este tipo de estrés, ¿ya? Puede llevar a un aumento de la presión arterial sostenido en el tiempo y a una hipertensión arterial y a una patología. Porque este aumento de la presión que estamos estudiando en este momento es frente a respuestas a estímulos, ya sea que tengo que correr, competir, dar examen, subir gradas, bajar gradas, qué sé yo, vean, defenderme, escapar, jugar un partido de fútbol o de básquet o correr una competencia, bailar, no sé, lo que ustedes quieran, una actividad concreta es el estímulo. Entonces, descargamos el flujo sanguíneo hacia los músculos que requieren para esa actividad, ¿no? Entonces no hay problema. Pero durante estos estrés que el individuo está tenso, está en un estado de alarma durante días, semanas, meses, la presión tiende a subir y a convertirse en una patología, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas no descargan el flujo sanguíneo, esta preparación del sistema nervioso, perdón, más bien esta preparación del sistema cardiovascular, no lo utilizan para nada. Siguen ahí tensos, contraídos, preocupados, ¿no? Y la frecuencia cardíaca aumenta, la fuerza de contracción aumenta, aumenta el volumen, el gasto cardíaco y aumenta a su vez la vasoconstricción. Entonces, y no hay una salida al problema. A ese tipo de personas que tienen estrés, por ejemplo,
causado por este tipo de estímulos, se les recomienda que puedan hacer ejercicio, que vayan al gimnasio, que salgan a trotar, que de alguna manera puedan utilizar o descargar, ¿no? Este estrés, este estímulo acumulado en una actividad física, ¿no? Donde se redistribuya la circulación. Bien. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos reflejos que permiten mantener la presión arterial normal? Ahora, hay varios mecanismos que nos permiten mantener la presión arterial de manera normal. Eh, Estos mecanismos son reflejos, son inconscientes, nosotros no los controlamos, nuestro sistema nervioso no los controla, están controlados por el hipotálamo, por el sistema nervioso autónomo, sobre el que no tenemos voluntad, ¿no? No es como el sistema nervioso central que decimos que quiero mover mi mano de aquí a allá, o quiero caminar, o quiero saltar, puedo hacerlo si tengo las condiciones, ¿verdad? En cambio, estos otros los controla el sistema nervioso autónomo. Nosotros no tenemos cómo controlar al autónomo. Entonces, estos mecanismos, estemos nosotros durmiendo, caminando, en el cine, estudiando, están funcionando de manera que mantienen la presión arterial siempre en valores normales. Por eso se basan en mecanismos reflejos de retroalimentación negativa. Si sube la presión, hay un mecanismo, por cualquier motivo puede intentar subir la presión, hay un mecanismo reflejo que se pone en marcha y disminuye inmediatamente la presión para que ésta siga en valores normales. Si tiende a bajar la presión, hay un mecanismo reflejo que se pone en marcha, ¿no? Y por un mecanismo de retroalimentación negativa, vuelve a subir la presión hasta ponerla en condiciones normales. Por eso se llaman mecanismos reflejos que utilizan estos mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Cuáles son los principales y los más efectivos y los que están funcionando día y noche sin descanso? Son, en primer lugar, los vasoreceptores que están a nivel de la aorta, del callado de la aorta y de la bifurcación de las dos carótidas. Aquí tenemos estos vasoreceptores, son receptores tipo spray que responden al estiramiento. Vean, si aumenta el volumen, por ejemplo, aumenta la presión, ¿no? Y estos receptores se estiran. Si disminuye el volumen, disminuye la presión y estos receptores disminuyen en su estiramiento. Entonces, por eso son receptores de estiramiento. La presión, el aumento de la presión estira los receptores. Y desde estos receptores se envían señales nerviosas, fíjense, desde los receptores carotídeos a través de los nervios de Hering y del glosofaringeo hacia el centro cardio regulador. Y desde la aorta, a través del vago, también hacia el centro cardiorregulador. Y desde ahí vuelven señales que van a regular la presión arterial. Pueden subir o bajar la presión arterial, pueden volver señales, de hecho vuelven señales a través del simpático. Si tiene que subir la presión arterial, señales vasoconstrictoras vendrán para subir la presión arterial. Si tienen que disminuir la presión arterial, volverá también a través del simpático. Si no, van a venir, lo que va a pasar son señales inhibidoras, vasodilatadoras para disminuir la presión arterial. Pero no solamente van a volver hacia los vasos esas señales, sino también van a dirigirse hacia el corazón. ¿Para qué? Para disminuir la frecuencia cardíaca, para disminuir la fuerza de contracción, o para aumentar la frecuencia cardíaca, o para disminuir la fuerza de contracción, ¿no? Entonces, estos vasoreceptores son claves para regular la presión arterial. Entonces, desde la bifurcación de la carótida, los nervios de Hering y el glosofaringeo llevan las señales. Y desde la
aorta, el vago es el que va a llevar las señales al centro cardiorregulador. Ahora, estos varoreceptores no se estimulan con presiones muy bajas. Si la presión está por debajo de 50 milímetros de mercurio, estos varoreceptores ya no responden porque son receptores de estiramiento. Ahí ya no están nada de estirados, ni poco ni mucho, entonces no van a responder. Cuando las presiones son muy bajas, ya no actúan los varoreceptores. Vamos a ver que cuando la presión está entre 50 a 0, son otros receptores, ¿sí? Los quimiorreceptores, que también están en la carótida y también están en la aorta. ¿Por qué son los quimiorreceptores? Porque en este punto la concentración de oxígeno ha disminuido tanto que son esos quimiorreceptores los que se empiezan a activar. Ahora, entre 50 y 100 milímetros de mercurio, estos receptores funcionan, ¿no? Y responden a cambios de la presión. Si baja la presión por debajo de 50, de 100 milímetros a 80, a 60, a 70, van a responder los varoreceptores enviando señales hacia el centro cardiocirculatorio. También van a responder a presiones altas, por encima de 100 milímetros de mercurio, hasta unos 180 milímetros de mercurio, la presión media. Imagínense lo que es la presión media, 180 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presiones que fácilmente llegan a 300 la sistólica y a 100 o 120 la diastólica, ¿no? Entonces, fíjense, estas son una presión altísima, 180 milímetros de mercurio, la media, la presión media, no la sistólica o ni la diastólica, sino la media, la que normalmente es de 100 milímetros de mercurio. Ahora, tanto los carotídeos como los aórticos van a responder a más o menos a las mismas características. Y tal vez los aórticos van a responder incluso a presiones un poco mayores de los 180 milímetros de mercurio. ¿Qué características tienen estos varoreceptores? Actúan con gran rapidez. En segundos ya la señal está en el centro cardiocirculatorio y está retornando hacia los vasos el impulso nervioso que vaya a dilatar o a contraer el vaso, ¿no? Estos varoreceptores incluso responden mejor a cambios de presiones que se dan con mucha rapidez que a presiones que son estacionarias. Presiones estacionarias, estos varoreceptores responden para mantener la presión en un valor determinado. Pero cuando cambia la presión, por algún motivo hay una hipotensión, disminuye la vasodilatación periférica, puede haber, y disminuye la presión arterial, inmediatamente los vasoreceptores detectan esta disminución, envían señales hacia el centro cardiocirculatorio y desde ahí vuelven señales excitadoras hacia los vasos para que se contraigan, hacia el corazón para que aumente la frecuencia cardíaca, para que aumente la fuerza de contracción, porque ¿qué pasa si hay una disminución de la presión? Disminuye el gasto cardíaco y disminuye el retorno venoso. Y si disminuyen estos dos valores, va a disminuir el flujo sanguíneo hacia todos los órganos. Y entonces, ¿qué va a sentir una persona con presión por debajo de la normal? Mareos, lipotimia, se puede desmayar, ¿verdad? Porque la presión está tan baja. Entonces, inmediatamente los receptores tienen que responder a estos cambios de presión para que enviar señales nerviosas que restablezcan la presión arterial, ¿no? Bien, ahora, cada vez que hay un cambio de presión, entonces, inmediatamente los varoreceptores entran en funcionamiento, ¿no? Las señales de los varoreceptores
vasoreceptores entran en el tracto solitario del bulbo, ¿no? Las señales inhibidoras inhiben el centro vasoconstrictor y en sí excitan el centro parasimpático vagal. Esto ocurre cuando aumenta la presión arterial. Fíjense, si aumenta la presión arterial a 120 de 100 por algún motivo, estas señales de los vasoreceptores van hacia el tracto solitario del bulbo raquídeo. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Ven? Por una parte, enviar señales desde el centro desde el centro vasodilatador hacia el centro vasoconstrictor. Estas señales son señales inhibidoras, como les decía hace un momento. El centro vasoconstrictor disminuye la frecuencia de envíos de estímulos hacia los vasos y los vasos empiezan a dilatarse. Y además excitan el centro parasimpático vagal, que envía señales hacia el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. ¿Para qué? Para que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto neto de la acción de estos vasoreceptores cuando aumenta la presión arterial? Vasodilatación de venas y arteriolas, descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Entonces, volviendo al dibujo, vean, disminuye aquí la presión, para que se vean, disminuye la presión arterial, ¿no? Y van las señales hacia estos centros, actúan sobre primero los centros cardioinhibidores, o vasodilatadores, para que estos inhiban a los centros vasoconstrictores que están en la protuberancia, y luego la señal por el simpático sea de inhibición, vasodilatación. Pero además van a actuar también sobre el centro cardiorregulador para que mediante el parasimpático lleguen señales hacia el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular para que disminuya la frecuencia. Con todo eso, entonces, disminuye la presión arterial en general, ¿no? Entonces, eso es lo que cuando los vasoreceptores se excitan por una presión elevada, ocurren esos cambios. Lo mismo va a ocurrir cuando estos vasoreceptores perciban una presión baja. Los efectos van a ser contrarios, ¿no? Perciben una presión baja, disminuye la presión por debajo de 100 milímetros de mercurio, 80-70, se envían señales hacia el centro cardiocirculatorio. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Se va a estimular el centro vasoconstrictor. Va a haber vasoconstricción generalizada de arterias, arteriolas, venas, y va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Todo eso va a hacer que aumente el volumen de retorno venoso, aumente el gasto cardíaco y se restituya la presión arterial. Son mecanismos inmediatos. Vean, este es un experimento que se ha hecho con unos perros, ¿no? A los que se les ha pinzado los nervios que tanto el gozo faríngeo como el vago, para evitar que los vasoreceptores envíen señales hacia el centro cardiocirculatorio. Fíjense, inmediatamente ha habido un aumento de la presión arterial. Y luego, cuando se ha vuelto a restablecer, digamos, ¿no? En este caso, se ha pinzado a las carótidas, ¿no? Para que no pase la sangre a través de las carótidas. Ha bajado el flujo sanguíneo, pero fíjense, la respuesta inmediata ha sido, porque los receptores han detectado la disminución del flujo, la respuesta ha sido un aumento notorio de la presión. Se libera el flujo sanguíneo carotídeo y nuevamente la presión baja a niveles normales, demostrándose entonces la importancia de estos receptores, los vasoreceptores, en el control de la presión. Nuestros receptores, entonces, tienen una función cotidiana. Estos no se activan
solo cuando hay una presión alta, una presión baja. De hecho, vean, el rango de activación de estos receptores va desde 180 milímetros de mercurio hasta 50 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué es lo que hacen estos receptores? Nos mantienen con una presión dentro de lo que diríamos los límites de la normalidad, ¿no? 90, 110. Las actividades del día nos obligan a que sube y baje la presión arterial, ¿no? Pero esta presión arterial no tiene cambios bruscos ni tan intensos, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Estamos tranquilos, no hay mayor problema, reposando, ustedes reciben un mensaje en el teléfono y les dicen que han publicado las notas de una materia que es importante para ustedes. En ese momento entran en estrés y sube la presión. Pero estos vasoreceptores perciben y ese instante la vuelven a mantener en valores normales con estos mecanismos de retroalimentación. ¿Vean? O salen y tienen un problema o tienen que cruzar una calle, se asustan por algo, también, ¿vean? Va a subir la presión, pero inmediatamente los receptores se activan y por los mecanismos de retroalimentación mantienen la presión dentro de valores normales. ¿Qué sucede si denervamos, si cortamos a los vasoreceptores en este caso? De su comunicación con el centro cardiocirculatorio. Si hacemos una sección, aquí cortamos, no permitimos ya que vayan estímulos desde la aorta ni desde la carótida. Vean, este experimento se ha hecho en perros y fíjense cómo varía la presión. Si este es volviendo a la primera gráfica, si este es un perro normal, el perro está durmiendo, tocan la puerta, el perro se activa, vean, ladra tal vez, pero la presión se mantiene dentro de valores normales, ¿no? Luego se echa a dormir, baja un poco la presión, pero inmediatamente vuelve a valores normales. Entonces siempre se mantiene dentro de un rango de valores normales. No hay variaciones intensas y bruscas de la presión. Luego tocan la puerta, es una persona desconocida, el perro se altera más todavía, ladra ahí, el otro lo molesta, incluso el perro ladra, pero sube la presión e inmediatamente vuelve a mantenerse dentro de valores relativamente normales, aumentos y disminuciones, porque tiene que haber estas variaciones de la presión de acuerdo a las actividades cotidianas. Ahora vean aquí abajo, si está denervado, si están cortados los vasoreceptores, no se comunican con el centro cardiaco. Fíjense cómo el perro está durmiendo y la presión puede bajar hasta 30 milímetros de mercurio. Tocan en la puerta y puede subir hasta cerca de 180. Luego bajar otra vez hasta 20 milímetros de mercurio porque se echa el perro y se tranquiliza. Y luego viene alguien y toca la puerta y le molesta, puede subir la presión hasta 200 milímetros porque no hay este mecanismo amortiguador, regulador, que en segundos pone a la presión mediante mecanismo de retroalimentación negativa en sus valores normales, ¿no? Aquí podemos ver también el mismo ejemplo, pero en, en, en unas curvas diferentes, ¿ven? Y la variación. En un perro normal, las variaciones de la presión arterial no le van a hacer que se aleje de los 100 milímetros de mercurio. La mayor parte va a estar dentro de los 100 milímetros de mercurio, ¿no? Puede bajar hasta 80, hasta 90 y subir hasta 110. En cambio, un perro denervado, fíjense cómo puede haber estas variaciones tan extremas. Pocos van a estar en 100 milímetros de mercurio, que es lo normal. ¿Ven? Más bien van a haber ocurrencia de situaciones que van a
poner a la presión en límites realmente lejanos, ¿no? De los 100 milímetros, menos de 50, más de 180, cerca de 200 milímetros de mercurio. Entonces, los varoreceptores tienen esa función. Ahora, los quimiorreceptores, que también están en las carótidas y en la aorta, tienen otra función. Estos perciben la ausencia de oxígeno, el exceso de dióxido de carbono, el exceso de iones hidrógeno. Entonces, cuando ocurre este incremento primero de incremento de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno y este descenso de oxígeno, cuando la presión está tan baja que realmente el gasto cardíaco ha caído a 3 litros por minuto. Entonces está circulando la sangre en poca cantidad y entonces se empieza a desaparecer el dióxido de carbono de la sangre arterial. Empieza a aumentar la concentración de hidrógeno y de carbono. Entonces, estos mismos no, estos quimiorreceptores que también están en los cuerpos carotídeos y en los aórticos, en el mismo lugar, van a detectar estos cambios. Estos ya son quimiorreceptores porque detectan cambios químicos de la sangre y envían por los mismos nervios, por el nervio de Hering y luego el glosofaringio y luego los nervios vagos hacia el centro vasomotor. Si la presión cae tan bajo, vean, hasta niveles críticos por debajo de 50 milímetros de mercurio, cuando ya la sangre se está saturando de dióxido de carbono y perdiendo oxígeno, ¿verdad? Entonces se activan estos y lo que hacen es enviar señales a través o sea, primero se activa el centro, se activa el quimiorreceptor, envía señales a través de los nervios de Hering y del glosofaringio hacia el centro cardiocirculatorio y desde aquí vuelven señales excitadoras potentes hacia los vasos para que se contraigan y hacia el corazón a fuerza de contracción. Así se regula nuevamente el gasto cardíaco, se aumenta desde luego la presión arterial y se regula el gasto cardíaco, ¿no? Y la presión arterial vuelve a su normalidad. Hay otros reflejos también eh, en otros lugares que van a ayudar a regular la presión. Uno de estos son los reflejos auriculares que están en las aurículas y otros son los pulmonares que están en las arterias pulmonares. No solamente entonces la carótida o la aorta tienen mecanismos reflejos para regular, sino vean la aurícula derecha también. Cuando llega a mayor cantidad de sangre o menor cantidad de sangre a la aurícula derecha, también tienen receptores de estiramiento. Si llega a mayor cantidad, se estiran más estos receptores. Si llega a menos cantidad, se estiran menos. Y estos receptores lo que hacen es enviar señales también hacia los centros cardiocirculatorios para que se produzcan respuestas a los cambios del volumen de sangre, ¿no? Estos son receptores de baja presión, porque recuerden, la aurícula derecha trabaja con presiones muy bajas y la arteria pulmonar también tiene presiones que, de hecho, la presión media en la arteria pulmonar es de 16 milímetros de mercurio. Entonces, son presiones muy bajas. Entonces, tenemos el reflejo de volumen y el reflejo de Bainbridge, que parten desde tanto la aurícula derecha como de la arteria pulmonar, ¿no? Este reflejo de volumen, el reflejo auricular, es un reflejo interesante porque activa los riñones, además, no solamente hace que se produzca una mayor aumento de la vasoconstricción, sino fíjense que este reflejo que se produce en la aurícula va a llegar primero hacia el hipotálamo. En el hipotálamo va a haber una
un estímulo que va a hacer que aumente o que, perdón, disminuya la secreción de hormona antidiurética y además se libera otro péptido en la aurícula, el péptido natriurético auricular. ¿Qué es lo que hacen estas dos sustancias, ¿no? La hormona antidiurética es la que va a regular la eliminación de orina a nivel del riñón, ¿no? Si aumenta la hormona antidiurética, disminuye la cantidad de orina que eliminamos. Y si disminuye la cantidad de orina que eliminamos, aumenta la reabsorción de agua y sodio. Y si aumenta la reabsorción de agua y sodio, aumenta el volumen sanguíneo. Por otro, este péptido natriurético auricular se dirige hacia el riñón y lo que produce es aumentar la liberación de orina, por eso se llama de sodio en primer lugar, natriurético. Y detrás del sodio, ¿quién va? El agua. Entonces, estos dos mecanismos van a regular si aumenta o disminuye el volumen en la aurícula, el volumen de sangre que llega a la aurícula. Estos dos mecanismos van a regular el volumen sanguíneo, ¿no? Normalizan el volumen de sangre y controlan indirectamente la presión. El reflejo de Van Bridge también actúa a nivel de la aurícula y esto ayuda a regular la frecuencia cardíaca. Cuando aumenta el volumen que llega a la aurícula, este reflejo de Bainbridge lo que hace es que aumente la frecuencia cardíaca, puede aumentar hasta un 15%. Entonces, son reflejos que se suman a todos los otros mecanismos que ayudan al control más fino, ¿vean?, de la presión arterial a través del volumen. Finalmente, hay esta respuesta isquémica del sistema nervioso central. ¿Qué sucede cuando hay una disminución de la presión arterial que puede producir ya la muerte de un individuo? Y no reaccionan, ya no hay respuesta de los vasoreceptores ni de los quimiorreceptores. Entonces, cuando hay una isquemia a nivel de el sistema nervioso, cuando ya el sistema nervioso, el cerebro, se ven privados de oxígeno, hay una respuesta simpática tan potente que ya es la última trinchera de lucha del organismo que puede elevar la presión hasta 250 milímetros de mercurio con tal de restituir las funciones cardiocirculatorias. Bien, aquí vamos a terminar. No sé si hay alguna pregunta. De lo contrario, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.